11, versículo 1 al 6. Leemos la palabra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribiendo en esta carta a los hebreos, y hoy en esta mañana le escribe a la iglesia, a la primera iglesia bautista en Tacuba. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de haber antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pueden sentarse. La palabra fe, una palabra muy pequeña de las muchas que encontramos en la Biblia, tiene 2 letras. Pero dentro de ella tiene una grande importancia dentro de todos los mensajes que este libro puede tener. Y es que lo importante que llama la atención es que todo cristiano debe tener fe. De lo contrario, terminó diciendo el pasaje, es imposible agradar a Dios. De modo que no es posible que un cristiano no tenga fe. El versículo 6 es bien específico. Literalmente dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta mañana, Dios bendiga la vida de hermano César. Y fíjense que estaba pensando cuando viene el tiempo disponible. Nosotros nos ponemos a justificar. Yo no quiero participar porque muy poquito tiempo dan. Yo no quiero pasar porque me pica la garganta. Y empezamos a buscar una serie de pretextos. Yo estoy cansado. Yo no puedo hablar bien. A mí me da pena. Bueno, pero ¿pena de qué? Es la pregunta. Entonces el pasaje esta mañana nos enseña que como nosotros somos cristianos, hemos venido al camino y estamos seguros, ahí comienza, estamos seguros que ese Dios en quien hemos creído es el único que merece adoración, el único que merece alabanza, el único que merece respeto, obediencia. Entonces, no tenemos el por qué avergonzarnos de decir Jesucristo vive. Y
solo ese es un gran mensaje que usted puede dar. ¿Verdad que no cuesta? Jesucristo vive. Y es que debemos de estar seguros que ese Cristo vive. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que nosotros como humanos sentimos, es cierto, lo sentimos. Sentimos aquellos golpes que el enemigo nos quiere dar. Pero ahí es el momento en que nosotros debemos de demostrar esa capacidad, esa fortaleza que a través de el conocimiento en Dios hemos obtenido. Es necesario que nosotros demostremos que creemos. Y no podemos demostrar de otra manera sino identificándonos como verdaderos cristianos, como hombres de fe, como personas de fe. Hay algunos pasajes que nos enseñan que la fe ha sido probada y sigue siendo probada en aquellos que buscan a Dios. Porque de otra manera no podemos decir tengo fe. De otra manera no podemos decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo. El apóstol Pedro fue uno de los que fue probado cuando vio al Señor Jesús andando sobre el agua. Y le dijo, Señor, permite que yo vaya a ti. Ven, le dijo, aquí estoy, sígueme, ven. Y dice la palabra que Pedro empezó a caminar normalmente sobre el agua. Pero ¿qué le pasó al final? Se hundió. Bueno, ¿y por qué al principio no se hundió? Es que al principio él tuvo fe, él pensó en que a quien seguía era el maestro. Pero conforme caminaba, él empezó a pensar, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y por qué? Si sé que el hombre cuando se para en el agua, se hunde. Entonces allí vino la duda. Y Pedro se hundió. Y ya hundiéndose él no tuvo más que gritar, ¡sálvame, maestro! Entonces, es un pasaje que nos enseña de que para agradar a Dios es necesario que nosotros demostremos que sí, esa fe que tenemos está puesta en Él. Y entonces vamos a recibir la recompensa, el galardón de ese reconocimiento. Digo reconocimiento porque allí es donde nosotros reconocemos realmente que Cristo tiene poder, que Cristo vive y Él está con nosotros. Él ha dado una promesa fiel que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, es allí donde Él nos enseña. Y es entonces cuando nosotros podemos cantar victoria en cada una de las situaciones difíciles que nos encontremos. No es aceptable que un cristiano diga, ore por mí. No es aceptable. Porque yo mismo tengo que orar por mí, dando a demostrar esa fe que hay en mi vida. Porque Cristo no necesita intermediarios.
es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces, no es necesario que un cristiano esté pidiendo oración. Ahora, aquel que no es cristiano, por sí, como él no tiene la confianza de decir Padre, porque no es la palabra nos enseña. Él es creado por Dios, es una creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Entonces no tiene la suficiente confianza de ir y decirle, papá, mira, yo necesito esto, dámelo. Que es la forma correcta que nosotros deberíamos llegar hacia Dios. Con esa confianza, con esa fe que Él nos va a responder. Ahora, ¿por qué necesitamos tantas palabras y tantas formas de buscarle? Porque nosotros a través de ella, nosotros nos sentimos privilegiados. En primer lugar, nosotros buscamos la forma. ¿Cómo oramos? En primer lugar, usted dobla sus rodillas, demostrando que estamos sometidos a Él. Nosotros cerramos los ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? Hay formas, hay diferentes formas que nosotros demostramos esa fe en nuestro Dios, esa reverencia hacia nuestro Dios. Cuando hablábamos en cierta ocasión de cómo buscamos a Dios en oración, entra en discusión la forma que cómo debemos orar. Y hay diferentes conceptos en cada persona cómo debemos buscar a Dios. Y sobresale la forma más importante es que nosotros lleguemos ante Él con reverencia. Y no importa la posición que tengamos. Lo importante es que nosotros lleguemos con reverencia hacia Él. Ahora, lo demás es forma de que nosotros utilizamos. Dije el cerrar nuestros ojos, ¿por qué los cerramos? ¿Por qué creen que responda así? Y la forma por que cerramos los ojos es para no distraernos. Para no distraernos. Porque si yo mantengo mis ojos abiertos, de repente el que está a la par se mueve y me distrae. Entonces son formas. Sin embargo, lo interesante es que nuestro corazón esté entregado totalmente a ese Cristo en quien hemos creído. De esa forma demostramos nuestra fe. En segundo lugar, podemos entender que la fidelidad es un paso bien importante para que nosotros demostremos nuestra fe. Y entonces vamos a recibir, dice su palabra, el galardón, el pago, la compensación o la respuesta de aquello que nosotros estamos pidiendo. Si nosotros le somos fieles a Él va a responder. ¿Pero qué significa fidelidad? Significa cumplir aquella palabra para lo que me he comprometido. Ser fiel a los compromisos que hemos obtenido. Y aquí viene, para comenzar, desde lo más mínimo. Desde lo más mínimo. Usted, con su patrón, usted firmó un contrato. Y si aceptó trabajar las 8 horas por un salario de $4, un ejemplo, la va a trabajar.
porque así aceptó el contrato. Solo es para comenzar. De ahí viene lo demás. La fidelidad, el matrimonio. Un poquito del matrimonio. ¿Cómo se utiliza la fidelidad en el matrimonio? Cumpliendo aquel acta que firmamos una vez de serle fiel en enfermedad, en pobreza, en dificultades, etcétera, etcétera. Se recuerda. ¿Somos fieles? Algún pequeño porcentaje. Los demás se nos olvidan. Porque cuando está enferma la esposa, hay que tomarlo. Que no somos como ellos. El esposo llega con hambre. Hay veces allá ahí. O sea, en la pequeñez nosotros podemos ser infieles. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana. Nosotros hemos firmado un compromiso, no con los hombres, sino que con Dios. Cuando dijimos, te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Y aceptarle como mi Señor no es cosa muy sencilla. Porque le doy la potestad de que Él mande mi vida. Pero a veces no le obedecemos. A veces no vamos donde Él nos dice que vayamos. Y es entonces el fracaso. Es entonces que nosotros empezamos a fallarle y desagradamos a ese ser tan importante que se llama Dios. Y ahí viene el fracaso. Cuando nosotros vamos y pedimos, empezamos y decimos que no nos escucha Dios. Que oramos y oramos y no recibimos. Porque no llegamos ante Él como se debe de llegar. En la Biblia encontramos pasajes donde nos enseñan de que los hombres recibieron de Él. La fe fue probada en diferentes personas y créanmelo que sigue siendo privada hasta hoy en día. Hemos encontrado en la Biblia que en el antiguo tiempo, Job, ¿cuántos han leído la historia de Job? Amén. ¿Están durmiendo? ¿Cuántos han leído la historia de Job? ¿Qué le pasó a Job? Lo sometieron a prueba. Vean cómo ese espíritu está negociando, está conversando con Dios. Y le está comentando, le dice Dios, ¿te has dado cuenta la fe de mi siervo Job? Ah, sí, le dice, te es fiel. Pero ¿cómo no te va a ser fiel si mirarle las esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro? Quítale algo y ahí vas a ver. Así, estoy parafraseando la hebrea. Y ahí viene. Pues como Dios sabía quién era Job, un hombre fiel. Y fíjense que algo muy importante, que este hombre no es ni profeta, no entra dentro de los profetas. Dice que él es un hombre, un siervo, no entra dentro de los profetas. Sin embargo, para demostrar Dios que este hombre sí había sido entregado totalmente a él, lo pone a prueba. Y le quita todos sus bienes. Voy a ser un poco breve. Le quita todos sus bienes y todavía Job diciendo, vive Jehová.
Incluso hasta la esposa se le reveló. ¿Y cuál fue la respuesta que le dijo? Como una mujer fatua me has ahogado. Una mujer que no conoce a Dios. Y él mantuvo su fe y Dios le respondió. Hay una historia de 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos fueron probados también. Fueron metidos al fuego y no se quemaron. Lo importante es que a través de la historia nosotros encontramos que hombres fueron probados por la fe que tenían. Y ellos fueron galardonados por Dios. Fueron encontrados hombres entregados a Dios, que la fe que ellos tenían no era en vano. La mano de Dios fue manifestada en ellos. Fíjense que tengo un pasaje para seguir hablando de la fe. Mateo 17, 19 y 20. Mateo 17, 19 y 20 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quedémonos con lo último. Nada os será imposible. ¿Lo creen? Debemos creerlo. Porque esa es una promesa. Que si nosotros tenemos fe, nada le será imposible. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Entonces nosotros debemos de creer y de mantener esa fe puesta en nosotros. Quizás en más de alguna vez ha tenido una montaña enfrente y ha podido moverla. ¿Cuántos creen? No es que vamos a pasar esa cumbre, literalmente. Pero dentro de sí hay unos problemotes que ya no nos dejan ver de aquí para allá. Y esas son las montañas a las que se refiere el Señor. Porque para nosotros, quizás lo que para Dios ni tiene cuenta, quizás ni alcanza a verlo, para nosotros es grandísimo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es chiquitita. Pero aún así, teniendo esa poca fe, nosotros somos capaces de sobrepasar las dificultades que sobrevengan. Todo será posible. Nada será imposible para el cristiano. Entonces este pasaje nos enseña que debemos de esperar en Dios porque Él es perfecto. La fe es una de las primeras virtudes que el cristiano debe tener. ¿Por qué? Porque dice literalmente la Biblia que sin ella es imposible agradar a Dios. Esta mañana, que sea ese el mensaje. Que sea esa la enseñanza que nosotros podemos aprender. ¿Queremos mantener agradado a nuestro Dios? Tengamos fe. Y demostrémosle que a través de ella nosotros podemos ser más que vencedores.
Quisiera llevarlos a otro pasaje que tiene relación con esto. Los tiempos. Primera Tesalonicenses 5:10. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:10? Cinco, 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Por eso es nosotros que luchamos, porque no somos cualquiera. Nosotros somos hijos de luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo mismo. Yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí no anda en tinieblas. Por tal motivo, confiemos en Él, perseveremos en Él. Pero oiga bien, cuando nosotros, sencillamente nos pregunta que usted, hermano, está perseverando. Amén. Pero realmente estamos perseverando. La perseverancia es una palabra que consiste en que en ningún momento y ni por ningún motivo yo voy a desistir ese caminar continuo. En este camino no hay descanso, es para adelante, como dicen algunos, para adelante. Es para adelante, buscando ese objetivo que es Cristo el Señor. Un día llegaremos a ese lugar tan especial. Vamos a llegar porque Él viene a traernos o porque nos vamos a morir. De una de las dos cosas están seguras. Pero lo importante es que nosotros estemos despiertos, que no durmamos. Así es de que en otro punto, hermanos, yo quisiera ver que el que está dirigiendo ya no haya ni a quien darle el tiempo, porque todos quieren pasar. Amén. Que sintamos en nuestro corazón ese deseo de alabar a Dios. Que sintamos en nuestro corazón ese deseo de servir a Dios. Y cuando digo servir, no consiste solamente en que cuando vengamos vamos a cantar, sino que consiste en que donde quiera que nosotros andemos, que esa palabra nosotros la llevemos, que ese testimonio nosotros lo llevemos y digamos al mundo que hay un Cristo que me salvó a mí y que lo va a salvar a Él. Que no paremos, no descansemos,
porque el tiempo se está acortando. A veces trabajando en el campo me pongo a pensar, bueno, es que si yo estoy sembrando este árbol que va a dar dentro de unos 10, 15, 20 años, ¿será que lo voy a ver? Cosas que se vienen a la mente. Pero ¿qué importa si se queda? Si yo un día voy a estar en un lugar más especial, amén. Un lugar más especial que ya no voy a necesitar. Pero tras de ello, nosotros tenemos que estar seguros. Hagamos lo que hagamos, pero todo hagámoslo pensando en que nuestro Señor viene pronto. Y no importa lo que esté haciendo, ya dije, yo en mi lugar, usted en su negocio, usted en la carretera, qué sé yo, donde esté. Lo importante es que si el Señor viene, de allí que lo tome. Algunas veces he pensado también, ¿qué pasará del piloto cuando venga el Señor? De ahí donde va manejando lo va a llevar. Y la gente que iba, si están con el Señor, se van a ir con Él. Y los que no, solo para que tengan una idea. Bueno, la palabra es bien clara. No hay por qué descansar en el servicio del Señor. Digamos de siempre, soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre. Y aunque por ahí le esté doliendo el hígado,